nosotros los estudiantes no apoyamos a los trabajadores por sentimentalismo, sino porque tienen nuestros mismos intereses. Nosotros también luchamos y es nuestro deber defender los derechos laborales y buscar una mejor calidad de vida, porque el trabajo es un motor de la sociedad importante y al igual que la educación pública está siendo atacado gravemente. El informe de trabajo decente y juventud en América Latina de la OIT refiere que el desempleo en México se concentra en las personas jóvenes más que en las adultas. La mayoría consigue trabajos temporales, es decir, más del 50% de las y los jóvenes asalariados no tienen contrato. 3.705.000 jóvenes se encuentran insertos en la informalidad. Más de 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, principalmente por carecer de las condiciones adecuadas para su desarrollo. En América Latina el porcentaje promedio de jóvenes que trabajan más de 48 horas a la semana se sitúa en el 30% en América Latina y el caso de México se eleva a 43.7%. Pero la necesaria unidad obrera estudiantil debe ir más allá de las declaraciones y discursos, debe ser verbo y no tinta en un panfleto. Algunos estudiantes que integramos el movimiento Yo Soy 132, desde hace tiempo ya hemos también combatido las pretendidas reformas, contrarreformas laborales. Fuimos y seremos parte de las luchas contra las reformas a la ley de lista en su momento, el decreto ilegal de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, unas veces en silencio y otras levantando fuerte la voz. Hemos apoyado pequeñas y grandes luchas de trabajadores del campo y de la ciudad. El aprendizaje es muy importante y entre otras cosas entendimos que la unidad y la organización deben ser inquebrantables. Bien sabemos los estudiantes que sin el movimiento de los trabajadores del campo y la ciudad, nosotros no podremos cambiar la sociedad, que seremos aislados y derrotados. Para crear una ruptura en este estado de excepción cuasi terrorista, impedir la implantación de la subcontratación, de la desaparición del principio de estabilidad en el empleo, de la flexibilización de las condiciones para el despido, la desaparición del salario mínimo, la ofensiva contra los sindicatos como herramienta para la defensa de los intereses de los trabajadores, la violación sistemática a los derechos humanos, en especial del trabajo, la precarización laboral, debemos estar unidos y organizados. Hacemos un fraternal pero enérgico exhorto a las organizaciones sindicales que integran la Unión Nacional de Trabajadores, a su dirección, pero en especial a sus bases, a impulsar inteligente pero decididamente jornadas nacionales de rechazo a la contrarreforma laboral, teniendo como uno de sus ejes, de sus nodos, la huelga general, que sin duda secundarán miles de estudiantes de la Universidad Nacional. Pero me parece importante destacar y decírselos con toda seguridad, yo como estudiante de la Facultad de Derecho, que esta iniciativa de reforma es inconstitucional. No tiene ninguna arista por donde defenderla a la luz de la Constitución y es fácilmente, se puede argumentar y echarla atrás. Así que a algunos nos parece que en realidad lo que va a definir si esta reforma se logra consumar o no, va a ser en el terreno de la lucha de clases, en el terreno de la unidad, no solo con los estudiantes, con los trabajadores, sino también con los campesinos, con el sector popular, y pues que estamos en la mejor disposición de hacerlo. Como en el 68, el movimiento Yo Soy 132 levanta banderas que no son puramente estudiantiles, sino que cuestionan los aspectos más salvajes de este sistema político y económico basado en la desigualdad y la explotación. Lo hacemos porque a diferencia de 1968, el futuro que nos espera a los jóvenes y las jóvenes está cubierto de los grises nubarrones del desempleo, la precarización de la vida y la violencia. En el fondo, nuestra lucha contra la imposición de Enrique Peña Nieto es una lucha contra este sistema político y económico que a poco o nada ofrece a la múltiple y heterogénea clase trabajadora, a sus jóvenes y sobre todo a sus desempleados. Consideramos que una auténtica reforma debe ser concebida y construida con base en los intereses y las necesidades de la mayoría de los trabajadores y no favoreciendo a los capitalistas que descargan esta crisis sobre nuestras espaldas. Las propuestas de solución a los problemas que hoy se presentan en el ámbito laboral no se resuelven con esta iniciativa. Esta contrarreforma busca salvaguardar los intereses de los grandes inversionistas y las transnacionales. Es solo un medio para legalizar las prácticas primitivas y semiesclavistas que al día de hoy se desarrollan bajo el agua en diversos centros laborales del país, para abaratar la mano de obra,
facilitar su despido y profundizar su explotación, así como para fortalecer el control antidemocrático y corporativo sobre los trabajadores y sus organizaciones. Que hacemos un llamado a impulsar un paro nacional con nosotros este 2 de octubre y a refrendar la histórica unidad obrero-estudiantil. También hacemos un llamado fraterno, pero contundente, al sindicalismo que se declara independiente, democrático y opositor, a unir esfuerzos contra la reforma laboral y también contra la imposición de Enrique Peña Nieto, particularmente a nuestros compañeros de la UNT, a nuestros compañeros del STUNAM, SITUACM y a los compañeros combativos, nuestros naturales aliados en las escuelas, al sindicalismo de telefonistas y a todos los trabajadores de los medios de comunicación, a nuestros compañeros de la CENTE y al magisterio disidente, al ESME, a los electricistas que resisten, a los obreros en lucha, al sindicato de trabajadores mineros, metales y siderúrgicos, mineros que nos han acompañado para resistir contra estas fuerzas del Estado, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y a los pueblos que luchan por su autonomía y autodeterminación, a todas y a todos los trabajadores que luchan por mejores condiciones laborales, por no morir en el trabajo, por incrementar estos salarios, por no incrementar estos salarios, por luchar para que estas mejoras salariales continúen, y a todos, y entre ellos a los jóvenes, a los cuales invitamos de manera reiterada a este paro el próximo 2 de octubre. La lucha de los jóvenes hoy, con 1968, es la lucha de quienes queremos mañana también pertenecer a esta clase de los trabajadores. Los invitamos a parar hoy para trabajar mañana, este 2 de octubre, para lo que puedas, sale a la calle, resiste, abajo la esclavitud de la reforma laboral, repudio total a la imposición de Enrique Peña Nieto. Luchemos por democratizar también las universidades, porque en este paro se escuche solo una voz entre los académicos, los trabajadores y los estudiantes, por el cese inmediato de la criminalización del movimiento estudiantil y del movimiento obrero, y por el cese inmediato de la persecución de nuestra juventud combativa. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Por una democracia auténtica, yo soy 132. Si la reforma es un salto cualitativo en una política de Estado, de desmantelamiento de las conquistas históricas de los trabajadores, de agresión permanente en contra del sindicalismo democrático, en prácticamente una guerra de exterminio en contra de los sindicatos independientes opuestos al proyecto neoliberal. Decimos que en perspectiva porque lo que ahora se va a legalizar, como el outsourcing, el pago por horas, los despidos injustificados, la dificultad para el estallamiento de una huelga obrera sindical, eso se viene dando desde hace muchos años. Eso se viene dando desde hace años. Y tiene que ver entonces con la necesidad de hacer un acto de reflexión del sindicalismo democrático con respecto a estos procesos de avasallamiento del capitalismo en nuestro país, que no han encontrado una resistencia organizada más allá de conflictos sindicales, obreros, patronales, en donde estallan huelgas, se hacen paros, se sale a la calle a manifestar, pero que no hemos encontrado todavía una fórmula que nos permita contener esta ofensiva de capitalismo. En todo el mundo se pretende hacer recaer sobre la espalda de los trabajadores todo el peso de la crisis del capital, que se acentuó en el 2008 y que no se le ve perspectiva de recuperación inmediata. Formas para reactivar el proceso económico sangrando a la fuerza de trabajo. Y vemos también cómo se están promoviendo cambios en las legislaciones laborales en todo el mundo. Sucesivamente se van modificando las condiciones de trabajo en Europa, en Estados Unidos, aquí en México, porque lo que están planteando de fondo es un nuevo mercado del trabajo en donde el trabajador esté en condiciones de indefensión total. Pues yo creo que sí tendríamos que hacer un examen
de cuáles han sido las luchas de resistencia en contra del neoliberalismo durante todo este periodo, destacando que no ha habido la capacidad para articular una lucha de carácter nacional, con una extensión territorial, con una amplitud social de articulación de fuerzas, con una profundidad de programa y con una altura de miras de que hoy necesitamos una unidad que nos dé para más. Porque con lo que tenemos, compañeros, nosotros decimos, no nos alcanza con lo que tenemos. Y por eso es que nosotros hemos venido planteando en torno al problema de cómo enfrentar la imposición de esta reforma neoliberal, la necesidad de reconstruir la unidad del movimiento sindical democrático independiente. Nosotros estamos proponiendo de entrada una discusión sobre la necesidad de debatir y analizar la necesidad de una nueva central de trabajadores. Hemos lanzado una iniciativa para discutir, algunos descalificando, dijeron, no, es que, ¿cómo el ESME, ¿por qué va a convocar a una nueva central si el ESME ya no existe? Y el ESME existe, compañeros, y el ESME está aquí presente para seguir la pelea en contra del neoliberalismo. Hablar entonces de un frente social muy amplio, nosotros estamos a favor, pero hay que darle contenido, hay que decir para qué es ese frente, quiénes lo integran y cuál es su perspectiva. Y nosotros decimos que debe haber un frente por la democracia y un frente que incluya la lucha contra el neoliberalismo, contra las reformas estructurales, por la democracia de los medios, por el respeto a las organizaciones sociales y sus autonomías. Y en ese frente no caben todos. Hay quienes no van a decir, yo no le entro a ese frente porque ese frente trae una perspectiva que no es la nuestra. Pero sí es importante que discutamos el tema del frente y que nos pongamos a trabajar para eso. El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estamos convocando a una movilización para el día 27 de septiembre, que es ya unos días más adelante, del monumento a la revolución al Congreso de la Unión. Creo que ahí vamos a poder coincidir con los compañeros de la ONT y los invitamos también a participar en esta marcha. El día 27 para nosotros los electricistas es muy importante porque se conmemora un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica. Entonces nosotros tenemos agendado una acción por la mañana. Por la mañana vamos a ir a poner un cerco y un cierre simbólico de las empresas transnacionales que, rompiendo con el marco jurídico constitucional de nuestro país, están invirtiendo en generación privada. Yo quiero subrayar solamente dos acciones para concluir. Una, el 2 de octubre, el paro estudiantil nacional. Nosotros, por acuerdo de Asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, vamos a entrar en el paro, vamos a respaldar las acciones, vamos a poner... que se conmemoran 3 años de lucha de resistencia, 3 años de resistir, una campaña permanente de criminalización de nuestra lucha, 3 años de resistencia en contra de la cerrazón del gobierno federal, 3 años de movilización y de lucha legislativa, de lucha jurídica por recuperar nuestro trabajo. Vamos a celebrarlo también, así lo digo, resistiendo ese día, un día más, como siempre lo hemos dicho, y vamos a hacer algunas acciones que en este momento no tenemos definidas. Va a pasar por una asamblea representativa y ese día vamos a invitar a los compañeros del 132 y a todas las organizaciones a movilizarnos en contra de la privatización del sector eléctrico y por la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. ¿Por qué no hablamos de cambio de leyes laborales en vez de reforma? Están cambiando una ley por otra y nos dicen que nos están reformando la ley. No es cierto. Una reforma de ley es un perfeccionamiento
es una actualización y no están actualizando ni perfeccionando nada. Nos están quitando una ley leonina y nos están poniendo una ley criminal. Esto es un cambio de leyes y así hay que decirlo. Nos están cambiando la ley laboral, señores. No nos están reformando nada. En ese sentido, ¿qué diferencia hay en la estrategia que están planteando ambos sindicatos en ese proceso? O sea, ¿en dónde vamos a partir? Y la otra tiene que ver con la convocatoria de la unidad que ustedes están planteando. Es decir, para nosotros hemos visto muchos procesos de unidad que se han construido a lo largo de los últimos años en contra de un montón de reformas, un montón de procesos. Está la reforma LIN, la reforma LISTE. Yo quisiera preguntar, ¿qué de diferente tendría esta convocatoria a la unidad que se está haciendo, este frente único que se estaría proponiendo? ¿Qué de distinto podría tener frente a los otros referentes? De tal manera que nos permita plantearnos un proceso distinto, ¿no? Un proceso que consiga la victoria en este sentido, pero al mismo tiempo que abone el camino a un montón de luchas, porque la reforma laboral es apenas una de las reformas estructurales que afectan no solo a la clase trabajadora, sino en general a la sociedad, y que bueno, son parte del propio proceso que está impulsando no solo el gobierno de Peña Nieto, sino en general el modelo al que hemos estado sometidos los últimos 30 años. Porque esto lo están imponiendo, y ya lo decían en las exposiciones, a nivel mundial en todos los países. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Ellos solamente pretenden una cosa: la individualización de los intereses de cada ser humano para confrontarse con el patrón que le toque. Eso es el fondo real de lo que trae esta reforma laboral. Todos los demás conceptos que se han vertido aquí, por una lógica natural, van encaminados a que a través de esa individualización se destruya todo lo conquistado, todo lo obtenido, lo ganado. Y creo que lo que debemos nosotros preguntarnos es qué tipo de acciones vamos a realizar en forma totalmente unitarias. La reforma laboral se va a aprobar entre el jueves y el viernes y se está proponiendo hacer marchas y plantones como se ha hecho tradicionalmente en este país durante décadas, sin que esto pueda detener nada. En el 2004, cuando se propuso la primera versión de esta reforma laboral, se pudo impedir con un cerco al Congreso, solo con la acción contundente de los sindicatos. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Y la pregunta es bien concreta. 132 propone un paro nacional para el día 2 de octubre. Me parece que ya es demasiado tarde, pero en particular, ¿qué va a hacer el Estunam? ¿Se va a sumar a este paro o no lo va a hacer? Usted está en un proceso de un Consejo General de Huelga por la revisión contractual, pero creo que es el momento para hacer una acción huelguística bien concreta que muestre esa unidad para enfrentar la reforma laboral. El SME ha dicho que se va a sumar al paro del día 2 de octubre. Eso está muy bien, pero actualmente el SME lamentablemente no puede parar nada. Entonces, realmente esto requiere la acción de otros sindicatos para realmente poder parar. Me parece que en este momento no bastan marchas y plantones, hace falta cercar el Congreso e impedir que se vote el día 27 o 28 esta reforma laboral, y creo que esa acción solo puede ser con los sindicatos. Lo que hace falta hoy en día es movilizar el poder social de la clase obrera, y eso solo se puede concretar con acciones obreras para parar en seco la reforma laboral. Gracias. Hay una pregunta que se hizo con respecto a si se invita o se convoca a la construcción de una nueva central de trabajadores. Nosotros llevamos un proceso de promoción de este proyecto desde fines del año pasado. En marzo de este año convocamos a un foro con el nombre "Hace falta una nueva central de trabajadores". Se celebró en la Universidad Obrera de México. Allí asistieron diversas organizaciones, incluyendo a los compañeros de la UNT, y se discutió un documento base. Además de ello, el doctor Pablo González Casanova presentó una ponencia con respecto a los procesos de reorganización de la clase trabajadora en México en el contexto de la aceleración y profundización del neoliberalismo. Como
Como conclusión de ese foro, en donde había una coincidencia muy amplia en la necesidad de reorganizar a las fuerzas del sindicalismo democrático para crecer y fortalecernos, se sacó como resolutivo integrar una junta promotora con las organizaciones sindicales que estuvieran de acuerdo en participar. 2 meses después se integró la junta promotora con la participación del Sindicato Mexicano de Electricistas, la sección 9ª de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 18 de la misma coordinadora, los compañeros mineros que también estuvieron ahí y otras organizaciones acudieron en calidad de observadores. Entonces la Junta se integró con un pequeño núcleo de organizaciones sindicales, la Federación de Sindicatos del Distrito Federal también, los compañeros tranviarios que se integraron a este esfuerzo. Inmediatamente después hemos realizado una serie de visitas a otros estados de la República para mayor difusión del proyecto y les podemos decir que en Michoacán, la Asociación de Trabajadores de Michoacán se integró ya a la Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. Son cerca de 10 sindicatos del estado de Michoacán que se incorporan a este esfuerzo. Estuvimos también en la ciudad de Oaxaca, fuimos al Congreso de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos están por resolver la integración a la Junta y así se ha llevado el proceso, un proceso de discusión. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, nosotros convocamos a una asamblea de pactos, que es la asamblea general que discute y aprueba la política de alianzas del sindicato, y nuestra asamblea de pactos aprobó la participación del ESME en esta junta promotora y la promoción de la nueva central de trabajadores. Y fue más allá incluso, compañeros, porque en la asamblea se analizó y se discutió la propuesta de programa de don Pablo González Casanova, y la asamblea general del ESME, esta asamblea de pactos, aprobó el programa como la base para la discusión de lo que puede constituirse más adelante como central de trabajadores. El golpe, si viene dirigido desde las grandes entidades financieras del capitalismo internacional, nosotros estamos despedidos, dice el compañero, es que el ESME ya no puede parar nada. Claro que sí, el ESME está en un paro activo, forzado por el despido masivo, pero estamos permanentemente en la calle. Nos han hecho una fama de que no salimos de la plaza, de la calle, porque estamos en constante movimiento. Y me parece que hay actividades de unidad de acción, que sí hay propuestas, compañeros, de los de la sociedad civil. Se leyeron algunas fechas y acciones que se van a tomar en lo inmediato para impedir esta imposición. Pero yo creo que también en una cuestión en la que no creo que haya diferencias entre nosotros, es que debamos de lanzar una gran campaña de denuncia hacia los trabajadores. O sea, buscar que haya una verdadera rebelión de los trabajadores, que vayamos a las zonas industriales, a los centros de trabajo, ahí donde se está dando la pelea entre el capital y el trabajo, a promover la organización de los trabajadores, la desobediencia de sus líderes que no están a la altura, y la inserción en este proceso como una irrupción de los trabajadores. El paro es bueno, la huelga es buena, son consignas, pero aquí lo importante es cómo se encarnan las consignas, y las consignas no se encarnan si no hay condiciones de construcción, si no hay condiciones de organización que permitan llevar adelante con efectividad, no como una frase, sino en la realidad de los hechos, una actividad. Hay que empezar escalonando, ahí estamos de acuerdo, las acciones, pero sí hay que ir creando las condiciones para que podamos ser capaces de parar al país en contra de estos neoliberales. En ese sentido, nosotros consideramos que esta contrarreforma evidentemente lacera a la clase trabajadora, y hemos dado esa discusión y hemos tomado nosotros como acción central y como parte de nuestro programa ahora de lucha, ir contra esta reforma. Pero nosotros también reconocemos que ustedes como movimiento y como diferentes aristas de este movimiento obrero van a la vanguardia. Nosotros hemos
y hemos abierto diferentes espacios en diferentes frentes, ¿no? con diferentes compañeros del movimiento obrero, y por lo pronto nosotros decimos que estamos ahí para escuchar, para ir aprendiendo y en su momento ir caminando juntos. Sobre esta posición de crear un frente, nosotros por ahora lo estamos discutiendo como movimiento. Es una discusión que nosotros estamos dando en nuestras asambleas locales, en nuestros grupos también de trabajo, y es una decisión que estamos tomando. Sin embargo, en una avanzada a esta propia decisión, nosotros hemos dicho que vamos caminando junto con ustedes, ¿no? Que si bien es cierto, no es una decisión que podemos tomar y no es una decisión que ya esté tomada por nosotros, sí vamos a ir caminando, y lo hemos demostrado sumándonos a algunas convocatorias, y lo demostramos también en Oaxaca, ¿no? En la Convención Nacional, en donde nosotros propusimos abrazar estas demandas de los trabajadores e ir contra esta contrarreforma laboral.